¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, buenos días. Espero que hayan disfrutado esta canción de este artista funky y el acompañamiento de este otro artista que, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero que lo importante es el mensaje de esta canción, ser sal, ser luz, que apoya perfectamente lo que estamos hablando a través de estos domingos y que también nos exhorta, ¿cierto?, a que seamos eso. Por lo pronto vamos entonces, te invito para que adoremos a través de esta canción, de este cántico, y vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, a ti me rindo.
estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí.
más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Muy bien, hermanos, y una vez pues que volvemos a este tiempo, quiero invitarles para que abramos nuestra palabra. Entonces, en el Evangelio de Mateo, recuerde que estamos compartiendo en el capítulo 5, específicamente en los versículos que hablan acerca de la influencia del cristiano, o como lo hemos denominado, ¿cierto? La influencia del cristiano en Mateo capítulo 5, versículos. Déjeme, ya le voy a decir qué versículos estamos compartiendo. Desde el 13 hasta el 16, donde tenemos entonces el asunto de la sal y de la luz, y donde hoy vamos a cerrar este tema acerca de la sal y de la luz. Lo primero que tenemos que decir entonces es que estas metáforas de la sal y de la luz que Jesús nos enseñó, nos dejó la enseñanza, ¿cierto? Pero que la enseñó a sus discípulos en el primer siglo, pues nos muestra las responsabilidades cristianas que nosotros, como sus hijos, tenemos en el mundo. Y sobre esas, pues, sobresalen 3 lecciones principalmente, que ya las hemos venido tratando, pero que vamos a hacer hoy como un bloque para condensar todas estas enseñanzas y que nos puedan quedar quizás un poco más claro. La primera de ellas es que hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los que no son cristianos, entre la iglesia y entre el mundo, ¿cierto? De hecho, el sermón se construye, el sermón se predica bajo el supuesto de que los cristianos somos diferentes. Y lo digo así porque en muchas ocasiones eso no sucede, no acontece. Y el sermón también nos lanza, obviamente, el desafío, nos lanza el llamado para que nosotros seamos diferentes en medio de una comunidad, en medio de un siglo donde se parecen mucho, ¿cierto? Y sobre todo donde se ha desvirtuado muchas cosas. Como dice Pablo, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, quizás una de las mayores tragedias que puede quizás vivir la iglesia o experimentar la iglesia es parecerse al mundo, ¿cierto? Tenemos evidencias desde, no es solamente ahora, no es solamente este tiempo, sino desde mucho tiempo atrás. Cuando los israelitas, por ejemplo, piden un rey, que haya un rey sobre ellos y que los gobierne, una de las razones que ellos dan es: queremos parecernos a las demás naciones. Y a veces nosotros, por querernos parecer a las demás naciones, a las demás amistades que nosotros tenemos, a los demás compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, terminamos por desviarnos, o por adulterar, o por diluir, como usted lo quiera llamar, o empezamos de pronto un proceso de descomposición que muchas veces no termina bien, ¿cierto? Pero el sermón obviamente nos llama a que nosotros desarrollemos una contracultura, es decir, no vamos a irnos lance en ristre contra todo el mundo y nos vamos a pelear con peranito, menganito, fulanito. No, ese no es el sentido de esto. Pero sí quiero que seamos inteligentes en cómo elaboramos
y cómo manifestamos nuestra cultura, nuestra contracultura, y vamos a ir hablando quizás un poco de eso en medio de este tiempo. La segunda lección que podemos sacar de esto es que tenemos que aceptar la responsabilidad que esta decisión coloca sobre nosotros, o que Dios coloca sobre nosotros, ¿cierto? Por el hecho de ser sus hijos, por el hecho de ser sal y luz. Entonces, cuando pasa algo característico, y es que cuando reunimos la afirmación y cuando reunimos la condición que ya dijimos que tenían cada una de estas declaraciones, una afirmación y una condición, pues entonces lo que se destaca cuando hacemos eso es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. De hecho hay algo bien interesante, y es que cuando uno estudia el idioma original en el cual se escribió el libro de Mateo, que obviamente fue en griego, se usa un pronombre enfático, ¿cierto? Y el pronombre es vosotros. Y eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que se debe leer más o menos como vosotros y solamente vosotros. Esa es la construcción gramatical que Mateo usa, o que el escritor del Evangelio de Mateo usa para redactar esta perícopa o esta porción de la palabra. Entonces, realmente lo que quiere transmitir es vosotros y solamente vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿cierto? Y por lo tanto, pues la condición sigue con esa inexorable lógica. No debemos fallarle al mundo. No debemos fallarle, no debemos fallar a lo que debemos ser, o como debemos ser, o como nos debemos mostrar, porque somos llamados a servir a este mundo, ¿cierto? A servir con la sal y a servir con la luz. Es decir, tenemos que ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. En otras palabras, este llamado entonces, para que nosotros asumamos, por ejemplo, nuestras responsabilidades frente al mundo donde vivimos, frente a la comunidad donde estamos. Recuerde que he sido muy enfático durante este tiempo, y es que nosotros debemos ser sal y luz en el lugar donde estamos, ¿sí? En nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente estamos como sal, reteniendo, atajando, evitando que se descomponga, por ejemplo, nuestro matrimonio? ¿O somos lo contrario? Somos el motivo por el cual nuestro matrimonio se está desbaratando, o las relaciones familiares, ¿cierto? Y bueno, vamos a ir desarrollando un poco más eso adelante, porque esto tiene implicaciones muy, muy profundas. Por lo pronto, yo quiero invitarles a reflexionar sobre los hechos que hemos visto durante el transcurso de esta semana, y quizás un poco más allá. Recordemos, por ejemplo, las manifestaciones que se han tenido. Y el viernes pasado, en las noticias del mediodía, si no estoy mal, creo que sacaron una lista de unos activistas, personas que estaban reclutando a jóvenes en las universidades o en los diferentes círculos donde se reúnen los jóvenes. Los están reclutando y les siembran esa ideología de izquierda o revolucionaria. Bueno, no sé, de pronto de izquierda no sea tanto, pero sí están sembrando, los están usando para que se hagan estos desmanes, para que se hagan estos destrozos, incurriendo a veces, como les decía hace 8 días, en homicidios, en asesinatos. Y no debería de ser así. ¿Por qué les menciono yo esto? Porque precisamente donde se dan estas circunstancias, pues es donde se gestan esos revolucionarios, ¿cierto? Y si estas personas infiltran los grupos de jóvenes, de adolescentes, para generar, ¿cierto? O para querer que ellos sean esto, nosotros deberíamos de ser inteligentes y también estar haciendo lo mismo, si usted quiere decir, si lo podemos decir así, reclutando, pero para una revolución diferente, ¿cierto? Para una revolución de amor, de gozo y
de paz, que es mucho más poderosa quizás que los mismos destrozos y la ausencia de vida que a veces dejan estas manifestaciones. La pregunta que debemos de hacernos con todo esto o frente a todo esto es: ¿qué mensaje tenemos para tales personas que se sienten, cierto, como estranguladas, que se sienten asfixiadas por el sistema? Y sobre todo, ¿por qué nuestro gobierno, voy a hacer una palabra que quizás la usamos poco, cierto, a veces es muy tecnócrata? ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir tanto que lo gobiernen las máquinas, ni los computadores, ni nada de eso. No. Un gobierno tecnócrata quiere decir que son personas como ingenieros, o sea, que están dedicados a producir, ¿sí? A producir. Y entonces eso tiene algo de malo, de cierta forma, ¿cierto? O de alguna manera eso impacta, porque lo que se quiere es producción, producción. Y cuando no está esto, entonces ahí es cuando llegan entonces nuestras frustraciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted le pregunta, por ejemplo, a los jóvenes, y creo que hace un ejercicio que hicieron hace unos meses atrás en los noticieros, fue preguntarle a los jóvenes si esperaban algún día, por ejemplo, pensionarse. Y la gran mayoría de los que les preguntaron, por ejemplo, decían que no, que ellos lo veían algo como algo muy por allá, pues algo imposible. Esos efectos, por ejemplo, se generan a veces cuando nuestros gobiernos son tecnócratas, que lo gobiernan personas que están dedicadas a producir, o sea, que lo que necesitamos es plata, ¿cierto? Plata, y entonces terminamos todos escurridos o exprimidos porque tenemos una cantidad de impuestos sobre el impuesto. Bueno, entonces, pero ¿qué diferencia hacemos nosotros en medio de todo esto? ¿Cómo podemos aliviar, cierto? ¿Qué se puede hacer? Este terreno de la frustración, allí, en ese terreno de la frustración es donde se da ese caldo, donde se cultivan esos revolucionarios. Y nosotros, como les decía, tenemos que ser tan inteligentes como estas otras personas que van allá y a través de esa frustración vienen: no, amigo, es que nos tenemos que rebelar, hay que tirar piedra, tenemos que manifestarnos, ¿cierto? Y sucede lo que está sucediendo. ¿Por qué no ir también y tomar a estas personas que están frustradas y mostrarles una forma diferente de hacer las cosas, una forma más poderosa? Yo espero que usted crea que el evangelio que tenemos es así de poderoso para generar una revolución que puede transformar profundamente, porque quizás lo que se logra con esto no son cambios profundos, son cambios superficiales. Ya cogieron a los dos señores que estuvieron involucrados en la muerte de este señor, allá los tienen retenidos, ¿sí? Pero más allá de eso no se genera ningún cambio. Lo que el evangelio sí hace es generar un cambio, porque no solamente revoluciona las estructuras, sino también las personas. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta revolución pacífica que nosotros encarnamos como cristianos, pues puede ser mucho más efectiva que cualquier programa violento y destructivo, ¿cierto? Porque, como les decía, no reforma solamente normas, sino que cambia personas, y a través de las personas las estructuras cambian. ¿Cómo está eso? Muy sencillo. Creo que todos conocemos o llegamos a experimentar, por ejemplo, un hogar donde el padre, por lo general, era bastante, le gustaba el traguito, ¿cierto? Le gustaba el alcohol, ¿no? ¿Cómo era la convivencia en ese tiempo cuando este hombre hacía uso del alcohol? No había paz, seguramente en algunos casos extremos llegaba a golpear a su esposa. Muchos casos también me he dado cuenta que llegaba a agredir a los hijos sin motivo alguno, sin razón evidente, ¿cierto? En todo caso, la convivencia no era la más sana ni la mejor. El evangelio llega a un hogar de estos
llega un hombre de estos, cambia su corazón y la estructura, como yo les decía hace 8 días, que es el hogar y donde Dios quiere, digamos, tener su centro de operación para así poder afectar nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestro entorno, nuestra comuna, también cambia. Cuando el Evangelio llega al corazón de aquel hombre, cambia él y cambia la estructura, es decir, su matrimonio, su familia. Entonces, lo que tenemos es algo poderoso, ¿cierto? No debemos dejar nuestra salecita en el salero, sino sacarla, ¿cierto? Para que tenga ese efecto. A veces de pronto nos sentimos impotentes o desvalidos frente a estas situaciones, pero mire que yo aquí les estoy mostrando que no debería ser así, o les estoy mostrando una herramienta que nosotros podemos usar como medio para transformar, para cambiar, para que la comunidad, la sociedad, la cultura se regenere, ¿cierto? Ahí está el Evangelio de Jesús con todos sus ideales y todo su poder, la sal del mundo, la luz del mundo, actuando, teniendo un efecto positivo sobre este mundo que ya está putrefacto, ¿cierto? Que tanto necesita de la acción de todo esto. Tercero, tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble. Una responsabilidad doble. La sal y la luz tienen algo en común, y es que se dan, se emiten, y entonces eso hace que se gaste. Pero eso es garantía. En este caso, por ejemplo, para mí, para cada uno de ustedes, para el ministerio dentro de la iglesia, porque esa necesidad de mantener lleno hace que nosotros vayamos donde Dios, ¿cierto? Que es la luz, que es la sal, y entonces así nosotros no perdemos esa capacidad de influenciar en los demás, de llegar, ¿cierto? De retener. Entonces la función de la sal en gran parte es negativa. Aquí hay algo importante, y es decir, que la función es diferente, pero los efectos son complementarios. La función es diferente, pero los efectos son complementarios. Muy bien, y allá es donde vamos a desempacar un poco más esto. La función de la sal, entonces, en gran parte, digámoslo, es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Contrarresta la corrupción. Es la que detiene que ese proceso de degeneración pare, ¿cierto? La sal detiene ese proceso. La sal hace que eso no siga avanzando a niveles desmedidos o que se detenga. No sé si definitivamente, porque mientras estemos en este cuerpo mortal, en esta carne, las tentaciones siempre van a estar, pero por lo menos sí es esa barrera, esa contingencia, ¿cierto? Y la luz tiene un efecto positivo porque ilumina, como yo les decía, ¿cierto? Hace 8 días les decía, la sal tiene un efecto hacia adentro, pero la luz tiene un efecto hacia afuera. Y esto es bien interesante porque aquí es donde yo les voy a proponer, o donde yo les digo que esto se complementa. Son funciones diferentes, pero se complementan, y vamos a ver por qué más adelantico. Muy bien, entonces Jesús nos llama, por supuesto, a ejercer esa doble influencia, nos llama a ejercerla en el mundo, en la comunidad. Una influencia negativa al contrarrestar, al parar, al detener la corrupción del pecado, de todas las cosas malas, ¿cierto? Y a también ser una influencia positiva a llevar la luz a estos lugares de oscuridad que está en tiniebla. Es decir, una cosa es detener el mal, pero otra cosa muy diferente y necesaria es promover la difusión
de la verdad, de lo bueno, de la belleza. Un ejemplo de nuestro hogar. A nuestros hijos nosotros los debemos de corregir, sí. Cuando estén haciendo las cosas que no deben de hacer, los debemos de castigar o ahí con la palabra, ¿cierto? Porque aquí hay algo. El efecto de la sal y de esto es de palabra y de hecho. Y en esto, por ejemplo, del castigo, y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Que esto también es noticia actual. ¿Se han dado cuenta que hay un ponente que tiene una ley donde van a prohibir, por ejemplo, castigar a nuestros hijos? El gobierno diciéndonos a nosotros cómo debemos de criar nuestros hijos. Pues, a ver, yo estoy de acuerdo con el castigo físico, creo que es necesario, mas no con el abuso. Y lo que el gobierno debería hacer es prevenir el abuso, porque a veces existe un abuso, es decir, un castigo desmedido, pero el castigo debe existir. Primero, una corrección verbal. Hijo, necesito que organices tu cuarto, ¿cierto? Pero cuando con la palabra no se logra nada, entonces tenemos que proceder y aquí hay que tener claridad, o sea, no vamos a castigar en medio de una rabia, porque entonces ahí es donde se han transgredido sus límites. Yo ya te dije varias veces y como no hiciste caso, entonces te voy a castigar físicamente o te voy a retener, por ejemplo, la consola de juego por un tiempo, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí vemos las dos responsabilidades que tenemos. ¿Por qué? Porque por una parte evitamos que nuestros hijos vayan más allá de lo mal que están haciendo, pero por otro lado, ¿sí? La invitación es a que cuando lo hagan, nosotros vayamos y digamos, ah, qué bien, te quedó muy bien, sí, está muy bien hecho. No importa, es que él no organiza como nosotros organizamos y no lo va a hacer porque no somos nosotros, es otra persona totalmente diferente. Podemos después, tal vez con amor, con cariño, decirle, amor, bueno, estas cosas recuerda que van acá, estas cosas recuerda que van allá, ¿cierto? Dirigirlo. Pero mire que hay dos elementos allí. Retuvimos para que esta persona en sus días futuros, en sus días de juventud, en sus días de adulto, en sus días de esposo, no sea desorganizado, ¿cierto? ¿Cuántos no han tenido problemas con sus esposas porque sus esposas dicen, ay, es que donde se quita los pantalones, ahí los deja, no los recoge, ni los dobla, ¿sí? Entonces mire que estamos evitando que eso vaya mucho más allá, que eso genere problemas en esta juventud. De joven y estando soltero, puede que, no sé, vaya a hacer un intercambio estudiantil a otro país, se va por allá y entonces esto es bastante interesante y tiene unas implicaciones bastante amplias, como yo les decía. Entonces es eso, es prevenir, es contrarrestar la extensión del mal, pero es también promover, difundir la belleza, lo bueno, ¿cierto? Todo esto. Reuniendo esas dos metáforas de la sal y la luz, entonces ahí yo creo que nosotros tenemos que entender que por un lado necesitamos una acción evangelizadora, ¿cierto? Necesitamos un cuerpo de personas capacitadas por el Espíritu Santo con ese don de evangelismo, que estén allá haciendo ese trabajo. Pero aquí también necesitamos un grupo de personas, por ejemplo, que estén tomando esas personas y estén haciendo un proceso con ellas, un proceso de sanidad. Necesitamos llevar el evangelio, pero también necesitamos a veces poner el pan en la mesa, ¿cierto? Decir, mira, yo sé que tienes necesidad, aquí está. Es una acción doble. Entonces somos llamados a ser tanto luz como ser sal para nuestras comunidades, para el lugar donde nosotros vivimos. Y como les decía, esas metáforas cristianas pues entran en vigor por medio de los hechos, tanto como de las palabras.
no solo para contener el mal, sino también para promover el bien. Del mismo modo que los doctores, por ejemplo, cuando tú vas al consultorio, se preocupan por atender esos síntomas que tienen, ¿cierto? Pero también están pensando en prevenirlos. Están también pensando en esa salud o en esa medicina preventiva. No solamente concortar las circunstancias con las cuales nosotros vamos allá. Porque nosotros, como seres humanos caídos, no solamente necesitamos barricadas, no solamente necesitamos eso que nos impide, ¿cierto? Para volvernos más malos, para caer en esa decadencia. Mire, lea el libro de Romanos. El libro de Romanos, en los primeros capítulos, el cuadro que pinta es dantesco. Una sociedad que olvida lo que sabe de Dios y Dios termina por olvidarlos a ellos, ¿cierto? Por decir, bueno, ustedes quieren hacer lo que se les da la gana, perdonen la expresión, entonces hagan lo que ustedes quieran y ahí los dejan, ¿cierto? ¿Y en qué termina eso? En una devolución, en una involución, en un ciclo degradante, pero tremendo, ¿cierto? Entonces necesitamos ser la luz, y ahí es donde viene la situación de la luz, porque una vez que están las personas, por ejemplo, en nuestra iglesia, lo que necesitamos es también tener un cuerpo bien fortalecido, por ejemplo, de personas que estén dando el discipulado, porque es a través del discipulado en que ya vamos, digamos, a imprimir esa sal. Los atraemos con la luz. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? No sé, tener una iglesia con unas sillas bonitas, como les dije, tener una buena presentación musical, que nada de eso implica que no estemos honrando a Dios. Pero cuando la persona está acá, entonces venga, vamos a trabajar en su vida, vamos a trabajar en su corazón, vamos a trabajar en su carácter, vamos a trabajar en la forma en como Dios lo diseñó a usted, y vamos a ayudarlo, porque lo que nosotros hacemos es un acompañamiento, una asesoría, porque quien hace todo el trabajo lleva a estas personas a quitar, a descubrir esa imagen y esa semejanza de Dios en ellos, es solamente Él. Es solamente Él. Aquí podremos tener esto muy bonito, podremos sonar profesionalmente muy bonito, y que yo anhelo que como iglesia tengamos un profesionalismo en la música, músicos profesionales que tocan de verdad, pero que también adoren, ¿cierto? Que tenemos un espacio bien conformado. Qué rico que nosotros vengamos, aire acondicionado, sillitas bien cómodas, tapete en el suelo, súper chévere, ¿cierto? Que sea un lugar amañador, pero que también les ofrezcamos, ¿cierto?, la posibilidad de transformación. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes con todo este proceso, ¿cierto? Y dependientes de Dios, porque todo este proceso es Dios quien lo permite hacer. Dios es quien brilla en nosotros, en estas lámparas de barro. Y es a través de este barro frágil y tal vez de nuestras grietas que la luz sale al exterior, ¿cierto? Que la luz va más allá. Para que aclaremos, no debemos colocar estas dos vocaciones, estos dos llamados de ser sal y luz en oposición, una en contra de la otra. Tampoco debemos exagerar la una más que la otra, ¿cierto? Ni tampoco debemos sustituir la una con la otra. Debe haber un equilibrio. Y varias veces o en algunas oportunidades a ustedes, iglesia, yo les he hablado, por ejemplo, de las relaciones orgánicas o, digámoslo así, simbióticas. Entre ellas, entre la sal, entre ser sal y ser luz, hay una relación simbiótica.
Cuando somos luz, cuando estamos atrayendo, entonces tenemos la oportunidad de hacer un efecto negativo en estas personas con la sal. Imagine que usted, en vez de estar allá afuera y con una sonrisa decirle a una persona, Dios te bendiga, quiero compartirte este tratado, usted tenga una bolsa de sal en la mano y le diga, pecador, inmundo, ¿cierto? Nunca vendría, nunca entraría, ni por ventura, ni siquiera por curiosidad, ¿sí? Entonces yo creo que necesitamos ser un poco más inteligentes en todo esto, y que no quiere decir que seamos hipócritas, ojo con eso, pero sí necesitamos ser inteligentes en cómo atraemos a estas personas y cómo hacemos con ellas un proceso de discipulado para que sus vidas cambien, sean renovadas, sean transformadas. Entonces, concluyendo, querida iglesia, queridos hermanos, en conclusión, el carácter cristiano, según se describe en las bienaventuranzas, y la influencia del cristiano, según se describe en las metáforas de la sal y la luz, como les decía, están relacionados orgánicamente, simbióticamente entre sí. De nuestra influencia dependerá nuestro carácter, y de nuestro carácter también dependerá nuestra influencia. Es un círculo. Si formamos un buen carácter, que nada tiene de parecido a lo que yo les decía, ser un refunfuñón, ¿no? O en estos días, como estaba diciendo, en estos días estaba escuchando una predicación de Dante Gebel, donde él mismo se declaraba como un legalista en rehabilitación. ¿Sí? He conocido muchas personas legalistas y por lo general nunca han terminado bien. Nunca. Entonces, no es que formemos un carácter duro y no. Tampoco es que seamos laxos y blandos. Tampoco. Pero necesitamos formar un carácter para poder influir. Y necesitamos influir. Y en esa influencia nuestro carácter también se va formando. Muy bien. Quiero ceñirme un poco a la letra aquí para no perder el significado de lo que quiero transmitirles. Entonces, primer lugar, esta es la forma en que seremos bienaventurados. Segundo, esta es la forma en que se servirá mejor al mundo. Jesús ofrece a sus seguidores los inmensos privilegios de ser sal y de ser luz. Solo se vive de acuerdo esto si vivimos de acuerdo a las bienaventuranzas. Y esta es la forma en cual Dios será glorificado. Entonces, lo que podemos ver es que en los comienzos, por ejemplo, de Jesús, en su ministerio, lo que está diciendo a sus discípulos es que si dejan que Él alumbre a través de ellos y que los demás hombres, las demás personas, la comunidad vean las buenas obras que Él hace, ¿cierto? Que Dios designó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hiciéramos, entonces dice que el Padre que está en el cielo será glorificado. Si nosotros cumplimos con este ciclo lógico que propone entonces Mateo, esto nos va a traer bendición a nosotros primeramente, a nosotros mismos, salvación a otros y por último va a traer gloria a Dios. Espero que usted pueda reflexionar sobre todo esto. Espero que usted pueda pensar un poco sobre todo esto. Porque nuestra responsabilidad es grande y sin duda el alcance de lo que está diciendo Mateo es para dedicarle incluso algunos domingos más solamente a este tema. Pero sin embargo, tenemos que tener
presente en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios nos ha llamado a ser sal y luz. A tener una influencia negativa en la forma en que retenemos, pero a tener una influencia positiva en la forma en cómo mostramos, en cómo hacemos que los demás nos vean. Y yo creo que ahí, vuelvo y le repito, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, ser astutos, para que hagamos este trabajo bien. Para que haciendo este trabajo, como les dije ahorita, pues traigamos bendición a nosotros mismos, salvación a otros y gloria al Padre. Muy bien, voy a invitarte para que oremos en este momento, para que tú ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y acompañarme en este tiempo. Padre glorioso, hoy te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias. Sin duda es un riesgo, Señor, muy grande, elevado, poner esto en una iglesia, en una pequeña iglesia como estas. Creo que tu anhelo, Señor, es que nosotros aprendamos a hacerlo bien, aprendamos a tener un equilibrio, Señor, entre ser sal y ser luz. Que las dos cosas la hagamos de la mejor manera, Señor. Que seamos atractivos, que la gente quiera estar aquí. Pero que una vez, amado Señor, cumplido eso, nosotros podamos iniciar con la meta de ayudar a estas personas a transformar su corazón y a transformar su vida a través de tu palabra, Señor. Porque cumpliendo este propósito, Señor, como tú dices, seremos bendición para nosotros mismos, porque desarrollaremos nuestros dones, nuestros talentos, porque se abrirán sin duda, Señor, un sinnúmero de ministerios acá para que cada persona pueda servir, Señor, en uno de ellos. Y para que a su vez sirviendo pueda, Señor, cumplir el ciclo desarrollando sus dones, amado Jesús. Pero también, amado Señor, que a la vez nos hagamos atractivos hacia aquellos que pasan, que están allá afuera, a los cuales tenemos que llamarle la atención, a los cuales tenemos que ir, amado Señor, también y rescatarlos, amado Señor, de ese caldo de cultivo que a veces es la frustración, amado Jesús. Caldo de cultivo para muchas cosas, no solamente para la violencia, la revolución, la protesta, para el suicidio, Señor, para la depresión. Ir y atraparlos, Señor, allá, capturar su atención y traerlos, Señor, para que tú hagas este proceso, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, hermanos, amigos que nos viste hoy, damos gracias por volver a juntarnos. Les cuento que, bueno, estamos mirando la evolución de todo este cuento con la pandemia. Por favor, cuídense. Recuerde que se acabó la pandemia, pero el virus todavía está actual, está vigente. Miren los ejemplos que tenemos de las comunidades europeas. En España, que se había acabado la pandemia, están nuevamente, no quieren entrar para no generar una crisis, pero están a punto de declarar nuevamente cuarentena, porque los contagios nuevamente han crecido y todo esto, y así hay varias ciudades en el mundo, en Florida, en Estados Unidos, creo que también están en la misma situación, están contemplando eso. Entonces, en nosotros está que no volvamos a cerrar la ciudad, que no volvamos a cerrar los negocios, que no volvamos a tener toques de queda, ni nada de esas situaciones. Por favor, cuídense. En la medida de eso, vuelvo y les digo, hermanos, tengamos paciencia con lo de la reapertura de la iglesia. Esperemos, miremos a ver cuándo va a ser el tiempo sensato. Por ahora les dije, todavía estamos en esa fecha de octubre, estamos mirando, estamos evaluando. Pero mientras tanto, cuidémonos y ayudémonos para que esto no se vuelva a salir de las manos. Un abrazo fuerte y que el Señor les bendiga.